Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora, geopolítica, hasta las 9 de la mañana, por todas las plataformas de 14 TV, el 14 en todos los cables a nivel nacional, en redes sociales, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, y también en nuestras redes sociales. Y estamos entonces para ver lo más importante aquí y fuera de aquí. Don Jorge, como usted me puede oír, estoy bastante afectado. Buenos días a nuestros amigos televidentes de Geopolítica, donde quiera que nos vean. Agradecido nuestro espacio de poder penetrar hasta sus hogares y llegar con las informaciones hasta ustedes. Nuestro saludo siempre a la diáspora dominicana, donde quiera que se encuentren. Y Geopolítica hoy tiene muchos temas y muchas cosas que tratar. El presidente de la República anda por Ecuador, Luis Abinader, en una cumbre importante de líderes latinoamericanos, sobre todo para seguir visualizando el desarrollo democrático. Así es. Mira, a propósito de diáspora, ¿sabes que hay una... Para venir un poquito de no tan lejos, pero para conectar en los términos. Hubo ocasiones, un periodo de varios años, de que había un término despectivo para referirse a los dominicanos. Le llamaban Dominican York y cadenuces. No es Dominican York, bueno, porque los dominicanos que viven en Nueva York. Pero llegó un momento en que ya eso era despectivo. Y los cadenuces era porque mucha gente se hacía de cadenas para venir a exhibir aquí en la República Dominicana. Generalmente no eran suyas, sino que eran alquiladas, rentadas, con seguro y todo. Se desarrolló un negocio en base precisamente a ese deseo de lucir. Extravagantes, que era una forma de manifestar algún tipo de bonanza. Imitando a una serie de televisión en la cual aparecía aquel personaje muy fuerte, él que usaba muchas cadenas. Sí, sí. Johnny Cash, creo que era. No recuerdo el personaje. Entonces estaba asociado también con los narcotraficantes, uno de cuyos signos distintivos era la extravagancia con muchos anillos, con cadenas, y ahí no tiene que ver con el Señor de los Anillos, toda esa parafernalia. Sí, esa parafernalia. Luego, para tratar de limpiar esos términos, se pusieron dominicanos ausentes, pero después se estableció que están más presentes que cualquiera, con el envío de remesas, de ayudas, etcétera. Y se han ido generando lenguajes políticamente correctos, hasta que llegan a la diáspora. Pero ¿qué ocurre? Que ya no le está gustando a los dominicanos en el exterior que les llamen diáspora, porque se refiere, y eso tiene la voz cantante, un grupo de legisladores, de oficiales electos, como le llaman en Estados Unidos, a los regidores, alcaldes, diputados y senadores estatales. Los dominicanos que participan de la política. Y el diputado nacional. De ultramar. No, el diputado nacional que tiene que es el representante, el único que hay, que es Adriano Espaillá, que es un diputado federal. Pero ese grupo de concejales y etcétera, oficiales electos, están considerando de que no se debe llamar diáspora a los dominicanos en el exterior, por cuanto la diáspora en un principio era un sinónimo de israelí errante, llamado judío errante, que como no tenían un territorio, después de que se produjo esa situación de que los judíos andaban por todo el mundo, entonces se creó el término diáspora para los judíos. Pero que ya ni a los judíos le dicen diáspora porque los judíos tienen su estado, el estado israelí. Bueno, el judaísmo es una religión, no es un gentilicio. Pero a los israelíes le llaman judíos, no sé por qué. Porque a los dominicanos nadie le llama católico, ni evangélico, ni a los
musulmanes le dicen, fulano es musulmán porque es de un territorio, es una religión, lo mismo que el judaísmo. Y entonces ellos quieren que no le llamen diáspora a los dominicanos porque los dominicanos tienen su tierra, que se llama República Dominicana. Y entonces, ¿qué sugieren ellos? Bueno, dominicano en el exterior. Dominicano en el exterior. Tú sabes que uno de los conceptos que ha generado la nueva agenda internacional es el cambio de término para connotar aquellos usos que se consideran peyorativos, denotativos o que infieren algún tipo de calidad negativa en las personas. Exacto. Entonces los presos dejaron de ser presos y pasaron a ser internos. Igual que los enfermos, internos. O personas privadas de libertad. De libertad. Las muchachas que practicaban el libre albedrío del uso de su cuerpo pasaron a llamarse, en vez de prostitutas, trabajadoras sociales. Sociales, sí. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo el cambio de término cambia la actividad. No cambia la actividad, lo que cambia es el lenguaje y el tratamiento, ¿verdad? Pero sigue siendo prostituta, y el otro término que le usan mucho los dominicanos, que yo a veces lo digo, pero hoy no lo voy a decir. El preso sigue siendo preso. Pero tú te refieres al término en la cual hace alusión a la piel de los animales. Déjalo, no sea tan gráfico. Yo no quiero usar ese término hoy porque... Que se utiliza para la fabricación de zapatos. No me siento muy bien. Entonces, otro término. Pero cualquier correa sale de ahí. Sí, sabemos, ya. Tú quieres seguir insistiendo, déjalo ahí. El lenguaje políticamente correcto que quieren establecer los organismos internacionales. Sí, que son de ahí que surgen todo este cambio de términos que tratan de dignificar a la persona o el sector a que va dirigido. Por ejemplo, dominicano en el extranjero. Dominicano en el exterior. En el exterior. Y, por ejemplo, a los niños que delinquen, siempre lo conocimos como delincuentes primarios, o delincuentes juveniles. Ahora no. Ahora son niños, ahora son menores en conflicto con la ley, pero sigue siendo un delincuente. Menores cambio de término. En conflicto con la ley. Sí. Ok. Y los adultos en conflicto con la ley también, entonces, dejan de ser delincuentes. No son delincuentes, son violadores de la ley. Muy bien. Yo quiero cambiarte el término porque estuve el viernes de esta semana participando en un acto hermoso en mi región, en Miches, del lanzamiento de la temporada de anidamiento de tortuga, que comienza en estas fechas y que se prolonga hasta el mes de septiembre, en la cual la tortuga, especialmente la tinglar, visita muchas playas dominicanas y Medio Ambiente, el Ministerio, ha desarrollado toda una política para ese bien de protección de un animal en extinción, en la cual Miche ha jugado un protagonismo porque es de los principales lugares donde el programa se aplica. Y hay una persona de Medio Ambiente en Miche, un joven, Jonathan Mercado, que recientemente ganó el premio a la juventud. El presidente el presidente Abinader le entregó su placa por cuidado al medio ambiente, y entonces se ha desarrollado todo un programa, y en ese lanzamiento estaban presentes todas las instituciones del Estado, tanto del sector público como el sector privado, porque allí para protección de ese bien para las futuras generaciones, que son la tortuga, se ha desarrollado una alianza verdaderamente importante de los hoteleros que se están ubicando en Miche para proteger el medio ambiente, las lagunas, las especies en extinción, y hay todo un esquema que nosotros felicitamos. Allí tuve la oportunidad de participar y hacer una intervención porque sometimos una resolución al ayuntamiento hace un par de años en la cual, en el inicio de este programa de protección de anidamiento de tortuga, declaraba
y fue aprobado por el ayuntamiento a la tortuga como símbolo del municipio de Miches. Qué bien, porque eso me lleva a dos situaciones conocidas. Uno cuando era muy niño, menos de 10 años, nosotros ahí en la playa de Barahona, que es la playa que circunda ahí bueno, donde está ubicado, mejor dicho, para mejor ubicación. En la bahía de Barahona. No, donde está ubicado el hotel Guarocuya. Ok. Que es una playa lindísima. Casi el ex Hotel Guarocuya. Uh-huh. Eso es casi, está en proceso que lo va a demoler, porque sería una aberración histórica demoler un hotel como ese para construir ahí lo que sea. Ese hotel forma parte de la historia de Barahona. Pero a lo que me quiero referir... Y es un hotel del Estado. Del Estado, sí. A lo que me quiero referir es a propósito de la tortuga. Un grupo de muchachos ahí que siempre estábamos en travesura por allí. De repente nos encontrábamos con tortuguitas. Y uno con esa inocencia, ¿de dónde salían esas tortuguitas? Y la cogíamos para hacer maldades. Parece que hay... La inconsciencia de esa época. Parece que ahí desovaban las tortugas, venían a poner ahí los huevos. Uh-huh. Y nacían las tortuguitas. Y eso es la entierra. Sí, entierran los huevos, los huevos eclosionan y salen la tortuguita. Hay una parte de los huevos que se quedan siempre en como el nido. Como siempre, sí. Quedan... Pero los que pueden salir tienen un marco de referencia de llegar al mar. Y en esa caminata ahí la atrapaban ustedes. Ahí la atrapábamos nosotros. La naturaleza es una cosa tan sabia que todas las tortuguitas nacen de frente al mar. Uh-huh. Nunca nace una mirando hacia afuera de la playa. ¿Por qué? Nacen y comienzan a caminar sin mayor orientación que el lugar donde, o sea, la orientación hacia donde nacieron el frente. Y por eso todas nacen de frente al mar. Y caminan y entran entonces al agua. Y entrando al agua hay que decir que es una especie que tiene un modelo de vida un margen porcentual muy bajo. Solamente una de cada 1000 que nacen logra llegar a la adultez. Porque se la comen los depredadores. Tanto entre cuyos depredadores estábamos nosotros. La gran mayoría. Los chamaquitos estábamos... Exactamente, depredadores. Entonces, otro de los elementos es que una tortuga siempre retorna a poner sus huevos en la playa donde nació. Sí. Y por eso, entonces, en Oviedo, ya un poquito más avanzado el tiempo, había... No sé si todavía existe, porque todavía hay una vigilancia bien fuerte de medio ambiente y caza y pesca, de agricultura, etc. Los organismos que tienen que ver con eso. Pero había una cantidad importante de hombres que iban a la playa, ahora van a otra cosa. Ya no van detrás de la tortuga. Y ahora van a sacar sustancias, sustancias de las que vienen controladas, exactamente. Que son más beneficiosas que estar persiguiendo tortugas. Exactamente. Además, esa generación de cazadores de tortugas ya desapareció hace tiempo. Y como los huevos de las tortugas están asociados también el consumo a los conceptos históricos de afrodisíaco, todo lo que se considera... Esa tontería. Esa tontería. Entonces, que no es verdad, ¿eh? Entonces, es un alimento rico, sí. Entonces iban a acechar la tortuga cuando venían a desovar y la cazaban. Y ahí vendían los huevos que estaban todavía en el interior, porque no... Era una depredación propia de la sobrevivencia, que eso fue cambiando, esa conducta fue cambiando, en la medida en que el Estado fue tomando medidas para enfrentar la depredación. Y que programas como este se hacen eco con la finalidad precisamente de llevar orientación, educación e información informativa de cómo se debe proceder en estos casos de proteger. Ahora los nidos se identifican, se bordean, se señalan, se le pone vigilancia y hay todo un esquema desarrollado en base a lograr la mayor cantidad de tortuguitas que puedan llegar al mar. Sí.
y Sí. que los depredadores naturales sigan cumpliendo su función, Claro, pero porque- se le quite el porciento correspondiente a los seres humanos. Porque esas tortuguitas están en el punto más bajo de la cadena alimenticia. Sí. Así Ellas no es. son depredadores, ellas son depredables. Depredables, sí. O sea, ahí Y, vienen peces, vienen y- aves que la cazan. y no son depredadoras para ninguna otra especie, porque Ni- lo que consumen es hierba marina. pero ni grandes, pues, y esas tortugas gigantes que pesan, pero tampoco son una amenaza para otros, los humanos. para el hábitat ni de los humanos, ni el propio ambiente marino. Decimos todo esto también porque es importante señalar que con medio ambiente fue controlado el incendio en Constanza. Sí, un incendio que se provocó en Valle Nuevo específicamente, que dicen que fue por una práctica agrícola, Es probable. que es probable, pero también hay que hacer la connotación de que el país está sufriendo en estos momentos de una sequía y que tanto el ministro de Agricultura como el de Medio Ambiente han hecho un llamado a la conservación de las aguas y gracias, y volvemos a los puntos políticos, a que nosotros tenemos una infraestructura de canalización, de represamiento y de adecuado manejo de los ríos. Preservamos las aguas necesarias, especialmente para el consumo humano. No, te corrijo ahí. ¿Cómo fue que dijiste los ríos? Preservación, tenemos una buena infraestructura Pero no de preserva- preservación de aguas. Pero no preservación de los ríos. Ahí Aunque- nosotros tenemos un déficit importante. Pero aunque tú no creas, el país tiene un déficit, como tú dices, pero hay cuencas que han sido muy bien manejadas y reforestadas, especialmente la del río Nizao, que es la principal cuenca de escala de varias presas en cascada. Sí, pero hay ríos que han desaparecido. Sí, porque hay también la contaminación propia que sufre el mundo con la contaminación ambiental, la reducción de los periodos de lluvia, la dislocación también de los propios periodos de lluvia han generado que el calentamiento global ha reducido, además, volvemos al punto, la depredación del hombre. Oh, pero claro. Aquí hay una serie de compañías, especialmente constructoras, del área de la construcción, valga la Que redundancia, han sido muy vigiladas e incluso sancionadas. en la última etapa del país se ha logrado por lo menos algún tipo de consenso de área de explotación, pero muy marcada para que puedan desarrollar sus labores, pero eso debe irse hacia las canteras Mira, de minas. Mira, yo creo que este es uno de los pocos países, si no el que aún permite este tipo de cosas, este tipo de actividad, donde se lleva a cabo extracción de materiales de construcción desde un río. Así es. En otros países se lleva a cabo, pero mediante una programación de dragado de ese río, De dragado del río. para exacto. aprovechar los materiales que surgen del dragado. Ahora, como una actividad comercial permanente, solo aquí nosotros permitimos ese tipo de cosas. Pero hay un que debería combinarse, medio ambiente y el Estado debería hacerlo. Tenemos una problemática que tiene una acumulación de materiales de construcción que nadie quiere enfrentar porque los costos son muy elevados, que es el sedimento que está llegando a las presas que tiene el país. Sí. El país tiene un grupo de presas que han sido construidas por diferentes gobiernos, pero especialmente por Balaguer, que es Por que el dejó- Estado Dominicano. Por el Estado Dominicano, por la Que administración. no fue con los cuartos de ninguno de ellos. De ninguno de ellos, efectivamente. Pero el país ha logrado tener esa infraestructura que están muchas de ellas reduciendo sus niveles de acumulación de agua por la cantidad de sedimento que tienen en la presa, que puede ser aprovechado, pero hay que lograr una draga de gran dimensiones que logre retirar todo ese sedimento de la parte de contención de agua para volver a los niveles de tener mayor agua y menos sedimento. Pero ¿cuánto cuesta dragado de una presa en comparación con la construcción de una presa?
mucho menos, mucho menos. 10%. Cuesta un 20%. Entre a construir una presa Dependiendo de y dragar una. Dependiendo de la cantidad de niveles que tiene. Pero el aprovechamiento de los materiales que se sacan del dragado de esas presas tiene un valor de 10 a un 12%, lo que te indica a ti que es un 8% lo que se va a perder. Es un negocio además. ¿Eh? Es un negocio. Es un negocio. Un negocio para... Y el Estado debería auspiciarlo. Debería auspiciarlo. Porque se necesitan construir nuevas presas. Pero también preservar las que están. Claro, y la preservación está íntimamente ligada a evitar que las lluvias tengan el arrastre en las cabeceras de los ríos, que es la que está precisamente colapsando a las diferentes presas con la siembra de árboles, la reforestación de los nacimientos y las cuencas de los diferentes ríos y la preservación que está señalada de la gran mayoría de los sistemas montañosos nuestros, que es donde nacen los principales ríos. Pero ustedes recuerdan el aguacero, aquel diluvio, que pareció el diluvio universal. ¿Cuándo fue eso? El 4 de noviembre. Te lo estoy señalando. ¿Tú lo tienes presente? Yo lo tengo presente porque yo cumplo años ese día y me tenían una pequeña celebración en la familia. ¿Colapsó? En un restaurante y no pudimos llegar. Pues claro que no. No pudimos, porque colapsó la ciudad, colapsó todo. El punto de referencia lo cojo es porque a partir de ese día, parece que la naturaleza dijo, le voy a tirar el 4 de noviembre del año 2022 todo el agua que necesitan. Todo el agua que necesitan durante los próximos 6 meses. Para que la aprovechen. Y no ha caído una gota, ¿no? Y no la aprovechamos. No, esa agua se fue toda a las cañerías y al mar. Y hay una sequía en todo el país. Terrible. Brutal. Brutal. Muertes de animales importantes. Fincas productoras de leche y de carne. De reses y de chivo y de otros animales, de cerdo. Están los productores agrícolas y los productores cárnicos muy, muy preocupados. Y de animales. Agricultura, que siempre acuden en auxilio de estos afectados, ha anunciado que va a proveer pasto y agua para algunas. Pero eso es un programa muy limitado. Hay que saber. Y siempre se circunscribe a las alianzas políticas de los que tienen acceso. Pero habría que ver entonces cuál es la capacidad de respuesta que tiene Agricultura y otros organismos para ir en auxilio, por ejemplo, de 100 fincas que estén en una situación de precariedad de alimentos, de agua para los animales. Y ni qué decir para la agricultura. Ahí no hay forma de ir en auxilio, que no sea abriendo las presas. Ya tú señalas que las presas están en un nivel de sedimento que disminuye ese nivel de caudal de agua. Y que son importantes mejorar, porque el país tiene la infraestructura. Hay países que no tienen esa infraestructura y sufren las consecuencias de este cambio climático. No, en Haití las cosas deben andar, aparte del desorden, a propósito de Haití. Las bandas están haciendo eco de sus acciones, que ahora con esta sequía, la situación migratoria que se puede desatar por la hambruna que se puede generar en Haití es todo un elemento importante a considerar por parte del Estado dominicano. Pero tenemos en agenda el tema haitiano, porque la semana pasada hubo una reunión que convocó el presidente de la República y bla, bla, bla. De eso hablamos cuando vengamos de la pausa. Así que manténgase con nosotros, que regresamos en un minuto. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos, esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más vivienda, más tipos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia, cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Estamos a 6 de marzo, ¿verdad? 6 de marzo. El día del nacimiento natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, que se produjo el 6 de marzo del año 1937 en la Loma del Flaco, una comunidad rural de la provincia de Valverde. Y hoy los seguidores del PRD y ahora del PRM, ambos ahora, van a celebrar esa fecha, creo que con una misa o algo así. Siempre yo me quito el sombrero, no uso sombrero, pero simbólicamente me quito el sombrero ante la memoria de mi compadre, el doctor José Francisco Peña Gómez. El líder, muy bien. Una gran figura de este país o sea que fue aprovechado porque él fue un líder de masa que sirvió de equilibrio en un momento importante de la historia en la política. formación de la democracia dominicana. Sí, él tiene una impronta en la formación de la democracia que no se le puede quitar. Es una fecha compartida porque también se cumple 10 años de la muerte de Chávez en Venezuela. Exactamente, otra figura importante de América Latina. De América Latina, y Peña Gómez en el país representa todo ese bien de identidad de las masas populares, sí, y especialmente de la gente de las barriadas, de los campos, que se identificaron mucho con su discurso, y fue un hombre que lo jugó el papel del equilibrio de la democracia. Y hay que decir que su partido, que heredó de la herencia de la famosa comisión que llegó al país del PRD, el PRD, con Juan Bosch, Castillo y... Bosch vino después, pero la avanzada fue de Ramón Castillo, Nicolás Silva y Ángel Miolán. Sí. Esos tres personajes que fundaron eso. Hay que decir que el PRD ya es una institución que tiene hasta nietos y bisnietos de partidos que se han desprendido. Sí, sí, sí. Porque el PRM, que es el actual gobierno, es un nieto del PRD ya avanzado. El PLD es un hijo del PRD. Y el PRM es un nieto del PRD. Exacto. El BIS es un nieto del PRD. Y la FUPU también es un nieto de... Toda el ala liberal procede del PRD. Todo el área de Juan Bosch, liberal es otra cosa. Porque eso nada más nombre. No, políticamente, yo lo quiero ubicar ahí. No, tú lo quieres ubicar pero no son liberales realmente. No, pero es que no cumplen con la agenda liberal que Peña Gómez trató en muchas ocasiones de implementar,
Es más bien en el área centro medio, reservado casi en... Es que la ciencia política te establece dos corrientes. Dos estadios. Sistemas políticos y sistema de gobierno. En el sistema político se establecen entonces las corrientes ideológicas que hay. Liberales, marxistas, conservadores, centristas. Que los centristas son los socialdemócratas, corriente a la cual está adscrito el Partido Revolucionario Dominicano. El PLD también, era un poquito más hacia la izquierda, pero en el ejercicio del gobierno devino también en centrista y a veces más cerca de la derecha. Y toda esta nomenclatura que pudiéramos usar. Entonces... De ismos, sí. Celebramos el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, que hubiera cumplido en el día de hoy 86 años. Peña siempre estará presente en la memoria de los dominicanos y especialmente de esa ala central de la política que jugó papeles muy importantes y que tiene un liderazgo marcado en la historia dominicana, aunque su legado nunca llegó al poder él como persona, porque fue un hombre que siempre aspiró a dirigir el Estado dominicano y debió, por una condición muy especial, debió haber ejercido el poder porque el país requería en su momento de que hombres de esa naturaleza lograran dirigir la nación, sobre todo por la gran capacidad que tenía en sus relaciones internacionales, donde nunca tuvo la centralización personalizada de agenciarse para él o para su figura, sino que la ponía a disposición del país, esas relaciones internacionales. Al servicio del país. Y al servicio del país, bajo ese esquema, el país pudo entrar a muchos esquemas económicos internacionales gracias a la gestión del doctor José Francisco Peña Gómez. En los gobiernos de Balaguer y en los gobiernos también de Leonel. Pero básicamente el acuerdo de Lomé. De Lomé 4. El acuerdo de Lomé tiene una historia que la conectamos porque vamos a hablar de Haití. Haití y República Dominicana. Lomé 4, que ahora se llaman Fondos Europeos de Desarrollo. Lo de Lomé es porque se estableció en Lomé, que es la capital de Togo, en África. Fue un acuerdo de la Asociación Asia-Pacífico, Europa, etc. Y de los países no alineados. Cuando se estaba negociando el ingreso de la República Dominicana al acuerdo de Lomé, a República Dominicana lo apadrina España porque estaba de presidente de España Felipe González, que era en llave del doctor José Francisco Peña Gómez, porque interactuaban en la Internacional Socialista. Había una cierta dificultad para el ingreso de la República Dominicana. La dificultad la ponía Haití, especialmente. No Haití. No. Que ya pertenecía. Querían entrar. Entraron juntos. Entraron juntos, sí. Ok. Francia quería Auspicio. entrar a Haití. Y Felipe González, y en ese momento era François Mitterrand, otro llave de Peña Gómez, y por supuesto de Felipe González, el presidente de Francia. De la Internacional Socialista presidente también. de Francia. Entonces, Francia estaba resuelta a ingresar a Haití. Y Felipe González, puso como condición para apoyar el ingreso de Haití, es que también entrara a la República Dominicana. O sea, que el ingreso de la República Dominicana a Lomé, que tuvo un impacto importante en la construcción de obras, etc., se debe a las relaciones que tenía el doctor Peña Gómez con Felipe González. Mira que tenía buenas relaciones con François Mitterrand, pero Mitterrand tenía la intención o la determinación del ingreso de Haití. Porque Francia tiene un dolor todavía, un dolor de sus acciones de siglos, de 2 siglos,
Pero hay de que toda la barbaridad que cometieron en Haití. Pero hay que destacar para las nuevas generaciones que Lomé y Lomé 4 fueron fondos europeos de la Comunidad Europea para el desarrollo de las naciones que fueron colonizadas por las... Por Europa. Por Europa. Sí, claro. Por España, por Francia, Inglaterra, que en ese momento pertenecía. Portugal. Entonces, esos fondos y esos recursos era para el desarrollo de infraestructura y de obra. Una manera de dejar caer migajas de lo mucho que se habían llevado. Lo que se habían robado de aquí. De aquí, de toda Y América. de toda América y África. Entonces... Era como una... Era como que era una compensación. El dolor del llanto. Resarcir el llanto adolorido. Resarcir daños que tenían que eran pendientes, daños históricos. Y, bueno, no solo históricos. Básicamente materiales. Depredación inmensa de estos recursos a nivel de todo lo que estaba disponible y que se llevaron sin pagar un peso. Una barbaridad lo que hacen los colonizadores. Y sin poder resarcir las grandes matanzas que provocaron en la colonización de cada uno de esos territorios, tanto no hay forma de pagar eso. En África como en toda América. Y nosotros entramos a ese esquema gracias a las gestiones del doctor Peña Gómez, en su liderazgo internacional a través de la Internacional Socialista, con todos los líderes que eran sus amigos y que gobernaban en la gran mayoría de los estados de la Unión Europea, tanto en Francia, tanto en España, como en Portugal, como en Alemania también. En Alemania, Mitterrand, el compañero Billy Brown era que estaba en Billy Brown, Helmut Schmidt, etc. Exactamente. A Billy Brown me lo presentó Peña Gómez. No, yo recuerdo... En el antiguo teatro Agua y Luz. Yo recuerdo esos discursos de Peña, porque yo me reúno con el compañero Mache Marlin, el compañero Billy Brown, con los blancos de y llevé a Milagro a una reunión con el compañero Felipe González. Esas eran cosas típicas de esas voz de trueno que tenía, porque era un tremendo orador. Bueno, entonces conectamos con Haití. Dale algo de Chávez. Vamos a conectarlo con Haití. Bueno, sacamos de Haití, después vamos con Chávez. Y acuérdate que yo tengo que hacer un anuncio. Sí, pero viene ahora. La semana pasada, bueno, más bien en su discurso de toma de posesión, de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader convocó al liderazgo nacional a un encuentro, a firmar un pacto de nación para delinear cuestiones de consensuar cuestiones de conjunto para enfrentar las acciones para Haití. Convocaron, creo que fue el jueves, ese encuentro. No fueron ni el PRD ni el PLD. Trataron después de arreglarlo diciendo que no los habían convocado de manera formal, lo cual es mentira. Fueron convocados igual que los otros. No fueron. En algún momento dijeron, sobre todo el PLD, que no estaban muy anuentes con ese pedido del presidente, porque se trataba de una cortina de humo, que el presidente no necesitaba el consenso de nadie para aplicar la política exterior, que es un asunto privativo del Estado, del jefe del Estado. Bueno, todo eso es verdad. Ahora, de lo que se trata es de orquestar acciones nacionales. Y para eso el consenso no daña, al contrario, el consenso ayuda a fortalecer la posición del Estado frente a esta situación que sabemos que es bastante delicada, porque nosotros tenemos un impacto importante de todo lo que ocurre en Haití, en seguridad, de medio ambiente, en salud, en todo. Entonces, en energía. ¿Qué tenemos que buscar? Tráfico de armas ilegales, tráfico de sustancias, porque es con el único país, una isla que tiene su única frontera terrestre. Que lo importante. Con el país más pobre del mundo. Que lo importante, por lo menos de América. Migratorio, que es el problema más grande. Entonces,
bailotaron y finalmente no fueron esos dos partidos. Pero bueno, avanzó el consenso. Concomitantemente, se celebra en Ginebra una reunión de la Agencia de Naciones Unidas que tiene que ver con el tráfico de armas, de drogas, etc. Y estos señores se despachan con una declaración señalando que las armas que llegan a Haití y que son usadas por los pandilleros criminales llegan de Estados Unidos, de Jamaica y de la República Dominicana. En cuanto a la República Dominicana, eso es una gran mentira, porque exactamente eso se produce al revés. Es lo contrario. Tú ves como una narrativa daña una visión. Y en organismos internacionales donde se toman decisiones y donde las informaciones que se producen son, valga la redundancia, las informaciones que se generan son reproducidas por todos los medios de comunicación a nivel mundial. Y se entiende que nosotros somos exportadores de armas de fuego. Y es mentira, es el contrario. De Haití es de donde vienen la gran mayoría de las armas ilegales que se encuentran en República Dominicana. Armas de fuego, viene droga, viene de todo. Que de aquí para allá vaya, bueno, ¿qué se produce? De aquí para allá va combustible, de aquí para allá va alimento, no hay vehículos de aquí robados. para allá vehículos robados, y de aquí para allá va mucho de nuestra producción, especialmente de plástico. No, y pero de olla en términos ilegales me refiero. Pero en términos ilegales hay de todo. De aquí va vehículos robados y cuestiones así. Pero las armas y las drogas, es de Haití que vienen aquí. No pueden venir a invertir los papeles para señalar a la República Dominicana. Para complacer y señalar. Evidentemente. Y debilitar la posición de control que se ha desarrollado en el país en términos migratorios de la diáspora que yo no haitiana. Que yo no sé por qué ningún organismo del Estado le ha salido al frente a esa mentira de esa agencia de Naciones Unidas. Con documentos, con evidencias de que el tráfico de armas se produce de Haití hacia la República Dominicana. Gran parte de las armas que usan los delincuentes, si no son las que le quitan a los policías o a los hacendados, son compradas en Haití e importadas a la República Dominicana de manera ilegal, obviamente, y esas armas están en manos de delincuentes, de asaltantes, de delincuentes que usan armas en la República Dominicana de manera ilegal. De modo que no pueden venir con esa mentira y dejar eso floreteando en el mundo como que es una realidad, y ningún organismo del Estado le sale al paso y dice, mire, ustedes están hablando mentira. Al Ministerio del Interior es que le corresponde hacer ese desmentido, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una de las instituciones más opacas que ambas que tiene el país en la impronta de defensa de lo que son ese tipo de acusaciones internacionales, porque generan una imagen de debilidad y de impronta de cuán débiles estamos siendo. A final de cuentas, todo es una estrategia para consensuar a nivel internacional la legalización de migración de ilegales que entran a la República Dominicana. Los organismos internacionales y las naciones amigas de Haití no tienen respuesta a lo que está pasando, mientras las bandas en esta semana en Haití han generado escándalos internacionales que son propios de las condiciones pésimas en las que se manejan la gran mayoría de la población haitiana, producto de la banda y la inseguridad que se está generando. Ustedes, los televidentes, han visto las imágenes del armamento que exhiben los delincuentes haitianos. AK-47, AR-15, ametralladora Thompson, ametralladora M16, que son armamentos de alto poder. Pero si aquí se consigue eso. Si es de Estados Unidos, de Jamaica, que dice el informe que van las armas, y de República Dominicana, ninguno de esos países producen AK-47. Porque la Skalisnov, que es como se llama, 47. Eso viene de Rusia, el fusil más mortífero que hay en el mundo.
es el AK-47. La única forma que puede entrar eso es vía Cuba. Y vía Cuba es muy difícil, porque Cuba es una isla y tiene una vigilancia estricta. Por Estados Unidos. Toda la vigilancia, en Cuba, toda la vigilancia que establecen los regímenes de esa naturaleza. De fuerza. Aunque la información es la primer vigilancia de los regímenes de fuerza. La información que mutilan, no se sabe realmente qué es lo que sucede. Sí, pero la migración y la emigración en Haití, en Cuba, son muy controladas. Y lo que sale y entra es muy controlado. El control de armamento no. Necesariamente no se sabe cómo, como tampoco se sabía la importación de petróleo que mandaba Chávez. Claro, eso fue público. Entonces, fue público. Fueron públicas las informaciones. Las cantidades y calidades son otras. Mira el tipo de armas que usan esos delincuentes. Sí. Que las exhiben en público. En público y que los organismos internacionales, mira, la graban. Claro, sí, porque son insumos noticiosos. Vamos a la pausa. Catorce TV, televisión para todos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. Catorce TV, televisión para todos. Seguimos ya en la recta final de geopolítica. Mira, el jueves hay una actividad que le toca muy de cerca al compañero Jorge. El videíto que vamos a poner ahora mismo en pantalla. Yo quiero que él lo comente. Ahí está.
Ahí está mi padre, Livio de León, fallecido. Dejó una serie de poemas que van a ser puestos en circulación. El libro se llama... Fueron recogidos en ese tomo. En ese tomo, El Ramo de Olivo, y será puesta en circulación este jueves a las 6 de la tarde. Estaremos en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en la sala Aida Portalatín de la Biblioteca Nacional, este jueves a las 6 de la tarde con el Ramo de Olivo, a que sí, que están todos invitados a que pasen por ahí, puedan disfrutar y poder llevarse un ejemplar del Ramo de Olivo. Es una recolección de los poemas de Livio de León, que tenía la facultad de producir en la emisora Onda Musical de Radio, en el programa La Ruta del Recuerdo, un poema un día a la semana, que era leído por el llamado capitán piloto, que era el Lorenzo Hernández, y él leía uno de los poemas de Livio de León. Todas esas cintas magnetofónicas han sido recolectadas, recogidas y llevadas a este transcritas y bueno. Y transcritas, y a mí me ha correspondido la satisfacción de poder hacerlo, de honrar la memoria de mi padre, Livio de León, con la puesta en circulación de este libro, que va a ser a las 6 de la tarde, en la sala Aida Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ahí está, bueno. Ahí estamos y ahí estaremos. Trataremos de estar por allí. Lo esperamos. La invitación a todos nuestros televidentes de Geopolítica. Ahí está. Bueno, tú dijiste al comienzo del programa que el presidente Luis Abinader está hoy en Ecuador, viajó ayer, van a celebrar están celebrando una cumbre de la Alianza, ¿cómo se llama? De Desarrollo Democrático. Alianza por el para el Desarrollo Democrático. Que comenzó primero con Panamá, Costa Rica y la República Dominicana. Luego se han ido agregando algunos. Bueno, Ecuador se agregó y el presidente va a hablar en esa cumbre. Ecuador está pasando por una situación bastante compleja políticamente. El presidente Guillermo Lasso no vale una guayaba podrida ahora mismo. Está asediado tanto socialmente como políticamente. Hay en curso un juicio político por diferentes situaciones. Ha habido pobladas importantes en algunas ciudades relevantes del Ecuador. Él ha podido sortear esos embates, pero su figura está muy desmejorada. Y el evento para su popularidad anda por el piso. Pero el evento le representa a él una bocanada de aire. Sí, eso es como un tanquecito de oxígeno. De respiro, un tanquecito de oxígeno a su situación interna, que es una estrategia política correcta de traer a su suelo las discusiones de temas internacionales y que logren impactar en la población y mejorar su condición interna política de acciones que no se han reflejado positivamente en la población de Ecuador. Además que está señalado de corrupción, igual que el anterior presidente, el traidor de Lenín Moreno, ha sido imputado. Los términos peyorativos son los que generan este cambio del lenguaje. No, del presidente Moreno. Es un traidor. Un traidor al expresidente. Ese ni colgándolo paga su traición. Sí, porque fue llevado a la presidencia por el grupo del expresidente ecuatoriano. Rafael Correa, y se dedicó a combatirlo. A desmantelar todo eso. Su estructura. Pero Correa, en su accionar, porque este que está también es un seguidor de los espacios de... No es así. Totalmente. Están totalmente... Claro, polos. Porque Correa sigue siendo el hombre clave en toda la estructura. De esa franja de la porque política. los ejercicios de poder de la gente que prolonga mucho tiempo su espacio... Pero fueron 2 periodos. De Correa. Sí, no fueron más. Generó muchos favores. Bueno, hizo de Ecuador un país estable.
Antes de él llegar, habían pasado 5 presidentes en 2 años y medio. Esa es la típica 5 historia latinoamericana desde la Guerra Fría. Y él estabilizó ese país. Los que estabilizan siempre son acusados de dictadores. De ladrones. De ladrones, de cosas. Y a final de cuentas, los que los sustituyen son peores. Son de verdad los sinvergüenza. ¿Qué hacemos con Latinoamérica? ¿Cómo podemos latinoamericamente hablando lograr mejores espacios? Este es un continente que una vez le llamaron el continente de la esperanza, pero este es el continente de la frustración. Oh, América. Oh, América infeliz. El gran poema. Federico Enríquez y Carvajal. Oh, América infeliz, que solo te acuerdas de tus grandes hombres cuando ya son tus grandes muertos. Oh, América. Por ejemplo, Chávez no fue reconocido un gran muerto, sino un gran vivo. Su discurrir por la vida política y como jefe de Estado fue valorado en su momento. Y se cumple una década de su muerte con todo el cuestionamiento negativo, positivo que hay de su figura. Como debe ser. Fue un gran líder. Hay que decir que Venezuela encontró en Chávez, también después de aquellas grandes expedientes de corrupción interna por los gobiernos que tuvieron. ¿Tú te acuerdas de aquel famoso Sierra Nevada? Aquellos barcos. Un barco que le regaló. Sierra Nevada era un barco que Carlos Andrés Pérez, el presidente Pérez, le regaló a Bolivia. Y ocurre que Bolivia no tiene salida al mar. Entonces, ¿qué hace un país mediterráneo con un barco? Y aquellas diferencias de los ADECO y de los social cristianos. Exacto, de los COPEI. Entonces, esa historia de Latinoamérica nuestra ha sido tan accidentada y tan marcada también por la incidencia de actores internacionales, los Estados Unidos, Rusia. Latinoamérica ha estado siempre a merced de esos grandes emporios. De los grandes amos. De los grandes amos del mundo y de los grandes emporios comerciales, que lo que se dedican es a saquear. A hacer negocio que finalmente termina siendo un saqueo. Hasta mañana.